¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Infobae Televisión. Esta es la Semana Nacional de la Epilepsia, es una de las enfermedades neurológicas crónicas más comunes y para ello, para saciar y para conocer, tener más información de este tipo de patologías, tenemos al doctor Damián Consalvo. Él es médico neurólogo de INEVA y especialista en epilepsia. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ante todo, ¿qué es la epilepsia? Bueno, yo creo que vos lo resumiste bastante bien. La epilepsia es una enfermedad crónica donde la característica que tiene es que el paciente va teniendo crisis convulsivas a repetición y eso hace, digamos, que uno haga el diagnóstico de epilepsia, ¿no? A veces se hace muy difícil el diagnóstico porque se requiere mucho tiempo de interrogatorio, que eso tal vez sea lo más dificultoso, apoyado en los exámenes complementarios como el electroencefalograma y la resonancia magnética para tratar de cerrar un poquito el caso y el diagnóstico. ¿Y por qué se producen estas convulsiones? ¿Qué es lo que las causa? En realidad lo que hay, digamos, es un desorden eléctrico en el cerebro, en algunas neuronas del cerebro, y algunas enfermedades han sido asociadas más frecuentemente que otras con epilepsia. Por ejemplo, hay alguna alteración específica en la región medial del lóbulo temporal que se llama hipocampo, donde por X circunstancia ocurre una esclerosis a dicho nivel. Entonces esa patología, digamos, tiene la capacidad de generar crisis convulsivas a repetición y por ende epilepsia. También hay otras malformaciones, por ejemplo, durante el desarrollo del cerebro, que producen más tarde circuitos anormales dentro de la corteza cerebral y esas áreas son las impulsoras, digamos, de las alteraciones y generan crisis epilépticas a repetición. O sea que tener una convulsión no necesariamente hace que una persona sea epiléptica. Tener una convulsión no necesariamente hace a que una persona tenga epilepsia porque puede haber, digamos, muchas etiologías a las cuales responda el cerebro como una respuesta anormal y que el paciente no tenga epilepsia. O sea, la crisis convulsiva se debe repetir a lo largo del tiempo o por lo menos, como pide hoy la Liga Internacional de Epilepsia, que uno encuentre algún factor predisponente, por ejemplo un electroencefalograma anormal o tal vez una resonancia magnética anormal, que me digan que sí, que un paciente con una sola convulsión tiene la capacidad de desarrollar la enfermedad a largo plazo, ¿no? Todo eso tiene implicancia sobre todo en el tratamiento del paciente, porque una vez que uno hace el diagnóstico de la enfermedad, implica o requiere prácticamente en forma automática que uno indique un tratamiento. ¿Y cómo se llega a este diagnóstico? ¿Con qué tipo de estudios? Los estudios, digamos, en principio, lo más importante, te vuelvo a contar, es el tema del interrogatorio. Interrogar al paciente, interrogar a la familia o a los amigos, a la persona que vio el episodio convulsivo, es bastante, digamos, característico en lo que hace al fenómeno clínico, que tiene que ser estereotipado, lo que nosotros llamamos, o sea, que tiene que tener la misma característica a lo largo del tiempo. Una vez que uno ve a un paciente con sospecha clínica de epilepsia, los dos estudios mayores que uno pide, digamos, son el electroencefalograma, que lo que uno hace es pedir un electroencefalograma generalmente en que el paciente se quede dormido mientras se hace el estudio, porque es el momento mientras uno se queda dormido de mayor sensibilidad para detectar las alteraciones en el electroencefalograma, y lo que se llaman las imágenes por resonancia magnética, que son las fotos del cerebro, ¿no? Que me permiten, por un lado el electroencefalograma, identificar algún foco o área de descarga epileptiforme, y por el otro lado la resonancia magnética si esa epilepsia responde a alguna lesión en el cerebro o no tiene alguna lesión cerebral, ¿no? Ahora, doctor, además de convulsiones, ¿hay otro tipo de señal de alerta por la que una persona pueda intuir o pensar que puede llegar a tener epilepsia? Generalmente las crisis de epilepsia pueden ser muy variadas y depende del área del cerebro donde se origina. Por ejemplo, si uno dice, bueno, la crisis se origina en la región medial del lóbulo temporal, el paciente tiene una característica sensación de que la crisis le va a venir como un malestar epigástrico ascendente y después es como que se desconecta, pierde conexión con el medio, pero queda con los ojos abiertos y comienza a realizar automatismos con una mano o automatismos orales. No necesariamente ese paciente va a terminar en una convulsión, o sea, probablemente una crisis finalice allí.
Lo mismo puede pasar con algunas otras áreas del cerebro, por ejemplo, crisis que se originan en lo que se llama el lóbulo occipital, donde uno tiene fenómenos visuales y que posteriormente progresan sin que necesariamente termine siempre en una convulsión, o sea, la clásica convulsión que uno está acostumbrado a ver. Ahora, frente a una crisis, ¿cómo deben actuar las personas que están frente a una persona con epilepsia? En principio, no alarmarse, ¿no? Porque lo primero que uno tiende a hacer es tirárselo encima, tratar de agarrarlo, lo cual hace que a veces al paciente se ponga incluso un poco más nervioso tal vez de lo que está. Porque nunca pierde la conciencia ese paciente con una convulsión, ¿o a veces sí? A veces sí, a veces llega a perder la conciencia. O sea, por más que esté con los ojos abiertos, el paciente no está conectado con el medio. Entonces eso es lo que a veces hace difícil, digamos, interpretar el episodio ahí. Pero lo que uno tiene que hacer primero, digamos, es guardar la calma en relación al paciente que está teniendo una crisis. Si el paciente está teniendo una convulsión, lo que nosotros llamamos una convulsión o crisis tónico-clónica generalizada, ponerlo de costado, evitar que se golpee, ponerle una almohada, pero no intentar ponerle nada dentro de la boca, porque si no en ese momento lo que hay es una contracción de la mandíbula muy fuerte, y si uno trata de ponerle algún objeto en la boca, o le termina lastimando los dientes al paciente, o se termina lastimando la misma persona, digamos, que trata de colocarle el objeto. Entonces, ponerlo de costado, asegurarse de que el paciente respire bien, si está con una corbata, aflojársela, por las dudas, digamos, que el paciente llegue a vomitar en esas crisis y eso no pase a los pulmones, digamos, por eso hay que ponerlo, ubicarlo de costado, ¿no? ¿Y dentro de esas crisis estas personas corren riesgo de vida? Nadie se muere, digamos, en una crisis de epilepsia. Si bien es cierto que probablemente algunas formas de epilepsia se asocien con un mayor índice de mortalidad, porque eso está empezando a describirse, digamos, dentro de la literatura médica especialista en epilepsia, no es que nadie se muere en una crisis, excepto que la crisis sea muy prolongada. O sea, allí si la crisis dura más de 5 minutos, hay que llamar a la emergencia, tiene que venir a asistirlo al paciente, porque probablemente esa crisis se perpetúe a lo largo del tiempo y ese paciente requiera, digamos, cuidados más específicos que sí pueden llegar a poner en riesgo la vida del paciente. ¿Y hay una cuestión hereditaria, hay una cuestión congénita? Bien, desde el punto de vista de lo genético, digamos, hay formas de epilepsia que son transmitidas genéticamente. O sea, hoy por hoy son reconocidas por la Liga Internacional de Epilepsia como formas genéticas específicamente definidas. Hay formas en chicos, sobre todo, donde se ha detectado el gen específicamente que produce las crisis de epilepsia y uno puede testear, digamos, en la familia personas también con epilepsia o por ahí con diferentes formas de presentación de las crisis. Es cierto, pero tampoco quiere decir que toda la familia va a desarrollar epilepsia. O sea, todo esto está todavía en estudio como para definir a futuro, digamos, la implicancia del estudio genético en la epilepsia en sí, ¿no? ¿Y a partir de qué edad se hace visible la epilepsia por lo general? La enfermedad es mucho más frecuente en los chicos, en los niños. Después tiene otro pico de aumento de frecuencia en la adolescencia y donde también empieza a verse un aumento de las frecuencias en los adultos mayores. O sea, las personas mayores comienzan, un poco tiene que ver esto con el envejecimiento de la población y un poco también por las enfermedades que empiezan a aparecer en los adultos mayores que predisponen también al desarrollo de crisis de epilepsia, ¿no? Por eso se ve ese aumento de la frecuencia a mayor edad, ¿no? O sea, los niños pequeños, los adolescentes y los adultos mayores serían los 3 picos donde con mayor frecuencia se puede producir una crisis de epilepsia. Lo cual no quita que a lo largo de la vida la crisis de la epilepsia pueda aparecer. O sea, no es que haya una edad en que dice, bueno, yo ya pasé esta edad, yo ya estoy a salvo. No la hay, o sea, eso puede aparecer en cualquier momento. Y si hablamos de tratamiento, ¿qué tratamientos tenemos disponibles hoy en día? El primer tratamiento de la enfermedad es el tratamiento farmacológico. O sea, hoy en día se cuentan dentro del arsenal de tratamiento con las llamadas medicaciones clásicas y ahora últimamente se han incorporado, hace varios años ya, las medicaciones que se llaman nuevas dentro de la epilepsia,
Desde el punto de vista de la eficacia es más o menos similar. Tal vez lo que uno ve como ventaja los medicamentos nuevos es el hecho de tener menores eventos adversos. Pero bueno, eso es un poco, el tratamiento tiene que ser bastante individualizado en el paciente para ver con qué medicamento se puede beneficiar. Doctor Damián Consalvo, un placer haberlos tenido en Infobae Televisión. Muchas gracias a vos. Y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de Infobae Televisión. Gracias por estar ahí.